Ya estamos en el aire, ¿cierto? Bueno, Juan Carlos. compañeros, gracias por haber venido nuevamente. Por favor, nos disculpan la tardanza en salir al aire. Lo que pasa es que aún tenemos algunos impases en términos de la virtualidad. Sin embargo, bueno, les agradezco a los compañeros, les agradezco la asistencia de Juan y la presencia de las monitoras y, por supuesto, los compañeros que están en la cátedra. Hoy continuamos con la tercera sesión de la cátedra y tenemos en nuestra sesión de hoy al profesor Fidel Mosquera. El profesor Fidel Mosquera es un profesor de PAYEP. El profesor de PAYEP tiene una formación supremamente amplia en la educación. Voy a decir lo último lo más logrado que él tiene en los estudios. Es un estudios doctorales en España, en educación. Él es experto ¿cómo es? En historia de educación y pedagogía. Y hoy nos va a presentar algo que él ha trabajado en su trayectoria, que es la reforma del plan de estudios del fiscal Francisco Antonio Mores Cantón. Me disculpa la brevedad, pero como llegamos tarde, entonces estar al aire, entonces no quiero como cortar mucho tiempo. Entonces le damos la palabra al profesor Fidel Mosquera con la reforma del plan de estudios del fiscal Francisco Antonio Morales Candón. Muchas gracias. Gracias, profesor Juan Carlos, y también pues un saludo a los compañeros profesores, a las monitoras de la cátedra y también a los estudiantes de los cuatro grupos del día lunes de la cátedra de contexto Francisco Antonio Moreno y Escandón. Entonces, el tema, como ustedes bien saben, pues ya ustedes tienen el sílabus que vamos a abordar en el día de hoy, está relacionado con la reforma del plan de estudio del fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón. Eh, pues para hacer yo este análisis de lo que fue la reforma, porque esa es una reforma a lo que es un nivel de la educación superior, porque no fue a todo el sistema, sino que esta reforma únicamente era para la educación superior. Entonces, para eso yo utilizo unas categorías analíticas para analizar el texto y el contexto, desde las cuales pues hago un análisis desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, y también las implicaciones que esto tuvo en su momento y que podemos mirar hoy en día, pongamos, porque esto es siglo XVIII, es decir, casi 3 siglos después de que se da este problema, todavía no se ha solucionado el tema de lo que es la educación pública y sobre todo una educación pública que sea estatal y que sea también administrada por el mismo Estado. Entonces, esos son como los prolegómenos que yo hago. Entonces, como bien les decía, en estas categorías que establezco para analizar todo lo que está relacionado con el contexto de lo que fue el periodo de donde se presenta esta reforma del fiscal en ese momento, que era el fiscal de la colonia en el virreinato de la Nueva Granada, Francisco Antonio Moreno Escandón, pues en ese contexto, desde las categorías analíticas que ya les decía, desde lo que tiene que ver la estructura de la sociedad de ese momento, pues tenemos una sociedad que era prácticamente el modelo de sociedad que se tenía en la Europa medieval, es decir, una monarquía, porque acá lo que había era un virreinato, pero también desde lo que tiene que ver con la sociología, lo que es la estructura social, y utilizando la pirámide que establece Carlos Marx para analizar lo que fue la sociedad cuando aparece todo el capitalismo y la revolución industrial, entonces encontramos que en este contexto tenemos una sociedad, lo que se denomina de la sociología, una sociedad teocéntrica, donde el eje de la sociedad pues seguía siendo Dios. Otra cosa que era una sociedad que en el vértice de la pirámide únicamente estaba pues las autoridades del virreinato y el clero, es decir, la iglesia. Y en la base de la pirámide, porque no hay una división de clases sociales, entonces en la base de la pirámide encontramos lo que tiene que ver con los pueblos originarios y también
ya en ese momento lo que constituía la mano de obra y el servilismo, que eran los esclavos, los africanos esclavizados. Entonces, esa era la estructura piramidal de esa sociedad, y como nos podemos dar cuenta, pues la educación era un privilegio única y exclusivamente para los que estaban en el vértice de la pirámide de esa sociedad, es decir, los criollos que eran en ese momento pues los hijos de los españoles, por lo cual las instituciones de la educación superior que existían acá en el contexto del virreinato de la Nueva Granada eran unas instituciones únicas y exclusivamente para ellos. Incluso que se establecen unos requisitos para el ingreso, pongamos, el Colegio Mayor del Rosario, que todavía está ahí en el centro, el Colegio de San Bartolomé, que es hoy en día la Universidad Javeriana, y el de los dominicos, que va a ser la disputa con Francisco Antonio Moreno y Escandón, que es la Universidad Santo Tomás, que era regentado por esta comunidad, pues también tenían los mismos requisitos, es decir, tenían que tener un certificado de pureza de sangre. Ese certificado de pureza de sangre era uno de los requisitos de selección para poder estudiar en esas instituciones. Y pues para el pueblo estaban las escuelitas doctrineras, donde se les adoctrinaban los dogmas de la fe, incluso que cuando uno mira la ley 39 de 1903, ya iniciando el siglo XX, que en el artículo 10 de esta legislación, ahí uno se da de cuenta que, por ejemplo, hablan de los salvajes, cuando se refieren a los que están en la base de la pirámide. Eso nos muestra que toda esa clasificación, todo ese elitismo, toda esa exclusión, eso ha permanecido hasta nuestros días. Y esa estructura de la sociedad colonial del contexto de Francisco Antonio Moreno y Escandón, que es el periodo de la colonia del siglo XVIII, pues eso todavía nosotros lo podemos ver, porque nos damos cuenta, en el caso, por ejemplo, de la disputa que tiene la Iglesia con Francisco Antonio Moreno y Escandón, y en este caso los dominicos, por no dejar que esa reforma se hubiera llevado a la práctica. Es decir, que fuera una educación en esos niveles que fue administrada por las autoridades del virreinato y no por las instituciones religiosas. Eso en relación con la categoría de la sociedad. Y en el tema de otras las categorías analíticas, que es el tema de la economía, pues encontramos que tenemos en ese momento de la colonia, que en economía se llama la fisiocracia, que es la primera escuela de la economía, donde la riqueza es generada por la tierra, es decir, una economía extractivista, que hasta hoy, si ustedes se dan de cuenta, el Estado colombiano ya en el siglo XXI todavía sigue dependiendo la economía de eso, es decir, de la tierra. Producto de eso podemos también mirar que en ese contexto, como es una monarquía, pues no existe la propiedad privada, porque ya la propiedad privada pues existía en el siglo XVIII, cuando ya había aparecido, se había dado toda la revolución industrial del capitalismo, y encontramos una sociedad y una economía que todavía depende de los recursos naturales, es decir, la extracción de oro, platino, esmeraldas, etcétera, etcétera, y en parte del agro. El agro, pues, por eso ellos tienen unas instituciones que es la MITA, la encomienda, todas esas instituciones, y estos criollos que son administradores, los españoles y sus hijos, que son los administradores de los bienes de la corona, porque todo pertenece a la corona. Entonces ellos son los que se van a lucrar en parte de la explotación del trabajo o de la riqueza que producen los que están sometidos a la esclavitud y a la servidumbre. Entonces, esa es la economía que nosotros encontramos en ese contexto del siglo XVIII. Y ya en relación con el tema político, pues es un régimen monárquico que en ese momento está en el poder Carlos III, que es la dinastía de los Borbones en España, que es lo mismo que todavía están hoy en día en el poder en España. Entonces, ya prácticamente, como podemos ver, entonces
a nivel político, nos damos cuenta que pues una monarquía despótica como las monarquías que aparecen en la Europa medieval, con una institución que también se va a lucrar de todo esto, que es la institución del clero, es decir, que se va a lucrar de todo lo que tiene que ver con este tema de la administración del Estado. Y ya desde el punto de vista lo que tiene que ver con el tema cultural, pues allí lo único que se va a imponer en esta sociedad, que eso lo vamos a mirar también después en otras de las sesiones de la cátedra, ya en la República se va a imponer la cultura hegemónica de los invasores españoles, se va a imponer la lengua de ellos, que es el idioma, pues en ese entonces el castellano, y también se va a imponer una religión única, que es la religión católica. Entonces, eso también va a tener unas repercusiones que con la Constitución del 91 es que se empieza ya a corregir pues todo lo que se había cometido en ese momento, en el siglo XVIII. Es decir, 2 siglos después, ya es que nosotros vemos que con la Constitución, incluso la Constitución de 1886, también lo que hace es reafirmar lo que estamos viendo en este momento acá de la colonia. Y estamos hablando en 1886 ya en la República, que ese será otro de los temas que se abordarán en torno a la cátedra. Eso es de lo que tiene que ver con el punto de vista político, es decir, no hay un Estado moderno, no hay una ciudadanía, es decir, ya con el Estado moderno, acuérdense en que aparece el concepto de ciudadano, con derechos, no hay una constitución política, entonces es un régimen monárquico, despótico, en donde no hay ningún derecho para los súbditos. Entonces hay una diferencia entre lo que es un ciudadano y lo que es un súbdito del monarca. Eso es lo que vemos en el caso de las monarquías despóticas medievales del contexto europeo. Ya como les decía anteriormente, dentro de estas categorías políticas, pues es el despotismo ilustrado de Carlos III, que este va a durar entre 1759 y 1788. Estamos hablando del siglo XVIII, que esta misma dinastía de los Borbones es la que sigue hoy en día en la corona española. Y quien está administrando en ese momento lo que es el virreinato de la Nueva Granada, pues es el virrey Pedro Mesías de la Cerda. Ese es el que le toca pues todo lo que tiene que ver con el tema de Moreno y Escandón. Entonces, por eso les decía que desde el punto de vista político, estamos hablando en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII, en el contexto europeo, ya se habían consolidado muchos estados modernos, lo que está ligado a todo el tema de la modernidad, tanto inglesa como francesa, y ya aparecían, por ejemplo, en el caso de Francia, que es donde aparece toda la categoría del ciudadano, que eso viene pues desde la antigua Grecia, nos damos cuenta de que para el caso de España no va a haber muchos adelantos. Incluso nosotros podemos mirar la España del siglo XIX, la España del siglo XX. España, comenzando el siglo XX, tuvo una guerra civil de 36 años, tuvo una dictadura, perdón, de 36 años, que fue la dictadura del general Franco, que prácticamente duró casi todo el siglo pasado, con toda esa estructura, porque uno puede mirar la estructura de lo que era la sociedad española ya en el siglo pasado, y era una estructura más o menos como la que ellos dejaron acá, esta herencia colonial que van a dejar acá en el contexto de lo que es la América. Eso, pongamos, va a tener unas repercusiones bastante grandes. Incluso que uno puede mirar el caso de España frente a otros estados europeos, el caso de Inglaterra, el caso de Francia, el caso de Alemania, etcétera, etcétera, y uno se da cuenta que pues es una sociedad prácticamente anclada ya en la Edad Media. Eso es lo mismo que va a ocurrir con la herencia que dejan los españoles acá y sobre todo estos regímenes. La metodología que yo utilizo para hacer el análisis pues es el método histórico pedagógico, en donde pues yo hago un especial énfasis en todo lo que tiene que ver con el tema de la historia social de la educación. Este es un tema muy importante porque cuando uno analiza bien y utiliza este método histórico pedagógico,
en lo que está relacionado con la historia social de la educación y sobre todo lo que hace referencia al hecho educativo, que es el tema central de esta ponencia, que está relacionado con la universidad del siglo XVIII, pues acá ya en el contexto, porque acuérdense que la universidad, en la historia de la universidad nace en la Edad Media, pues en el caso del contexto europeo, y nace dentro de la iglesia, que es en la universidad confesional, etcétera, etcétera. Pero ya con la aparición de los estados modernos, pues esa universidad va a tener unos cambios, que eso es lo que, por ejemplo, no se va a ver reflejado acá en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, y llegamos al siglo XX con esos mismos problemas que se heredan de estas épocas. Esa es la importancia que tiene el énfasis en la historia social de la educación, porque por lógica, pues eso va a tener unas repercusiones en todo lo que tiene que ver con la sociedad. Que eso pues yo considero que ha sido también motivo de que tengamos la sociedad que nosotros tenemos hoy en día y que heredamos de estos periodos. Todos los problemas que tenemos de la educación son problemas que tienen sus raíces, es decir, su génesis la tienen acá. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante para analizar todo lo que tiene que ver con el tema del hecho educativo de la universidad del siglo XVIII. Esta universidad del siglo XVIII en el virreinato de la Nueva Granada, en Santa Fe, pues es lo mismo que tienen los españoles allá. Porque si uno mira, por ejemplo, el caso de la universidad, como fue la Universidad de Alcalá de Henares, que es la que conoció Moreno y Escandón, y es de la cual él toma como su referente teórico para presentar su propuesta de reforma a esta universidad que está todavía acá en el siglo XVIII. Entonces, eso es lo que nos muestra a nosotros el atraso que tiene España frente a otros estados europeos. Un ejemplo, el caso de Francia. En el caso de Francia, ya en estas épocas, ya tenían una universidad que era una universidad pública estatal, en donde pues todos los jóvenes, todos los niños también tenían acceso a lo que era la educación. ¿Por qué? Porque como tenían ya una república, tenían un Estado moderno, y hay una constitución en donde el Estado tiene que garantizarles a todos en igualdad de condiciones el acceso al conocimiento. Eso no se tiene acá. Y eso acá va a ser solo un privilegio, como ya les decía anteriormente, solo para los españoles y sus hijos. Entonces, esa es la importancia que incluso eso nosotros lo podemos mirar, porque en el caso mío, que soy ya bastante, ya pongamos, conocí mucho sobre todo lo que tiene que ver con este tema, tanto aquí como en el contexto de España, uno se puede dar de cuenta de que en el caso nuestro, todavía en pleno siglo XX teníamos esta estructura, antes de la Constitución del 91. Y ahí viene todas las luchas de los movimientos estudiantiles, profesorales, por tener una educación pública, gratuita y que sea administrada y financiada por el Estado. Eso no se ha logrado tener en el caso de Colombia. ¿Por qué? Porque todavía existe esa disputa, y esa disputa que nosotros vemos que se va a dar acá en el siglo XVIII, también se van a dar durante todo el siglo XIX y terminamos el siglo XIX, que ese es otro de los temas de la cátedra, que creo que está a cargo el profesor Dani Roberto Maecha, que fue lo que se denominó en su momento la guerra de las escuelas, ¿sí? Que es ese conflicto que se va a dar entre liberales y conservadores y el clero, porque el Partido Conservador pues, nace de la Iglesia Católica, se va a dar por tener el control de la educación. Y quien tiene el control de la educación, pues tiene el control de la sociedad. Y sobre todo en una sociedad de este momento, ese contexto, era una sociedad que no había tenido acceso al conocimiento. Es decir, el pueblo no tenía acceso a la educación. Eso es gravísimo. Entonces, cuando nosotros miramos esta reforma que presenta Francisco Antonio Moreno y Escandón, también ahí hay que hacer una reflexión, porque de todas maneras no es una reforma que vaya
a cambiar todo lo que tenía que ver con la estructura que tenía este régimen despótico monárquico y que vaya a permitir que, por ejemplo, todos pudieran hacer, es lo contrario. Ahí también es muy importante porque acuérdense, el tema central de la cátedra para este semestre es sobre los 250 años ya que tiene que ver con el natalicio de Simón Rodríguez. Cuando uno mira, que ese va a ser tema de la otra sesión de la próxima semana, cuando uno mira, pongamos la propuesta de Simón Rodríguez, ya, por ejemplo, hay una diferencia bastante grande con el caso de Francisco Antonio Moreno y Escandón, porque aparte de que Simón Rodríguez fue un maestro de escuela, pero también fue un hombre que tuvo una formación ético-política y era la defensa de los excluidos, es decir, de esos que estaban en la base de esa pirámide social, de esta misma sociedad de la época de Moreno y Escandón. Claro está que Simón Rodríguez el siglo XIX, entonces eso nos muestra de que de todas maneras, en el caso de Simón Rodríguez, se va a formar una generación ya con un pensamiento crítico, un pensamiento libertario, es lo que llama hoy en día desde las pedagogías críticas, lo que denominó en su momento el maestro Pablo Freire, formar un sujeto crítico, ¿sí?, para transformar la sociedad. Y ese sujeto crítico, que tiene un papel muy importante en la transformación de la sociedad, tiene que ver con el maestro. De ahí está también la importancia de lo que es la formación de los maestros. Y eso va a generar una pugna entre el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, sobre todo con los dominicos, porque Moreno y Escandón estaban muy ligados a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. Entonces, existía una pugna entre los jesuitas y los dominicos. Los jesuitas son los que hoy en día pues, son los que administran aquí en Colombia la Universidad Javeriana, y los dominicos son los de la Universidad de Santo Tomás, para que ya nos situemos en la historia reciente de lo que tiene que ver con esta pugna que se va a dar acá en ese momento. Entonces, como ya bien les decía, en el caso de la trascendencia que tiene pues todo el tema de la historia de la educación y sobre todo el método histórico pedagógico para analizar un hecho educativo, que es la universidad del siglo XVIII en ese contexto del virreinato de la Nueva Granada. Yo acá tomo como unos antecedentes, y dentro de estos antecedentes pues yo miro lo que son las condiciones políticas que hacían propicia la propuesta de la universidad pública. Aquí hay que entender también una cosa, que cuando hablamos de lo público, que eso también es un término que se ha utilizado o se le ha dado un significado que no es el correcto, que hoy en día pues también se sigue hablando de universidad pública, porque lo público pues es para el público, para la sociedad, pero la propuesta de universidad pública que presenta o que trata de presentar, que presenta Moreno y Escandón, y que entre otras cosas también es aprobada en su momento, ahí hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta, y es lo público estatal. Acá no podemos hablar de un Estado moderno, porque como ya bien les decía, es un régimen monárquico. Entonces, acá es una universidad pública que sea administrada por quienes tienen a su cargo la administración de la colonia, es decir, del virreinato de la Nueva Granada, Santa Fe. Entonces, esa concesión de lo público aquí no tiene la misma connotación que lo público estatal dentro del Estado moderno, ¿sí? Porque, entre otras cosas, aquí no hay ciudadanos, hay súbditos, hay esclavitud, hay servidumbre, y hay una clase que es la que está en el poder, y esos son los únicos que se van a beneficiar del acceso a todo lo que tiene que ver con el tema de lo público, ¿sí? Porque ellos son los que ocupan los altos cargos en el virreinato, que ese es el caso, pongamos, de Francisco Antonio Moreno y Escandón, que fue fiscal y ocupó muchos cargos, fue un gran burócrata, y también eso es lo que nosotros miramos ya cuando uno hace este tipo de análisis
en lo que tiene que ver con una sociedad colonial, que muchas veces se suele confundir porque cuando se está hablando de la reforma de Moreno y Escandón, sí, es como si fueran un Estado moderno. Y aquí la disputa que se va a dar por el tener el control de un nivel del sistema educativo, que es el nivel de la educación superior, pues esa disputa va a ser entre quienes la corona de su llegada acá les había asignado el tema de la educación y es muy importante, pongamos uno de los referentes teóricos para analizar este tema, también es el filósofo francés Louis Althusser, que tiene un breve ensayo que se llama La ideología y los dispositivos de control del Estado, y dentro de esos dispositivos, que entre otras cosas, pues son textos que algunos ya lo habrán leído, pues yo les recomiendo que son referentes teóricos muy importantes para analizar este tipo de situaciones que se presentan en estos contextos y que también nos sirven para analizar las problemáticas que nosotros miramos y vivimos hoy en día. Entonces, la disputa que se va a dar por el control entre lo que tiene que ver con el clero y las autoridades civiles del virreinato, ahí uno pongamos, si uno utiliza los referentes de Althusser en los dispositivos ideológicos de control, uno de esos dispositivos ideológicos de control es la religión. Otro de esos dispositivos ideológicos de control es la escuela, y ahí uno se da cuenta, por eso todo el siglo XIX, después de la República, de la Independencia, va a continuar este mismo problema del siglo XVIII. Va a continuar en el siglo XIX, y eso prácticamente que los tenemos hasta hoy. Porque el Estado, si nosotros miramos, pues el Estado tampoco no es que tenga un control total sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, ya en el siglo XXI. Es decir, de que todavía sigue habiendo injerencia del clero en el tema de la educación pública, en el tema de lo que es la formación de los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, esta propuesta, pongamos, que hace Moreno y Escandón en su momento, pues a nivel político, pues sí se daban unas condiciones propicias. Y prueba está de que la evidencia nos muestra de que la aprobaron. Eso se llegó a aprobar, pero eso nunca se llevó a la práctica. Además hay una cosa que también uno puede hacer una reflexión allí en ese tema. Si eso se hubiera llevado a la práctica, ¿a quiénes hubiera beneficiado? Es decir, ¿quiénes iban a ser los que se iban a beneficiar, por ejemplo, de que esa reforma hubiera hecho unas transformaciones muy importantes en lo que tenía que ver? Pues sí era muy importante la reforma que él trata de presentar para cambiar lo que es el modelo de universidad, pero no ganamos nada con tener una universidad moderna sin que el pueblo tenga acceso al conocimiento. Es decir, porque tampoco el pueblo no tenía acceso a lo que es la educación primaria, lo que llamamos hoy en día la básica, la media sí que menos, porque acuérdense que al pueblo lo que se le ofrecía era artes y oficios. Eso es lo que hacen los hermanos dasallistas, que eso es lo que nosotros ya vemos ya en la historia más reciente del siglo pasado, el Loginen y el Sena. Y en ese momento al pueblo lo que se le ofrecía era adoctrinamiento en dogmas de fe. Por eso son las escuelitas doctrineras que se tienen para el pueblo, pero no para educarlo, sino adoctrinarlo. Y enseñarles oficios para atender la servidumbre, es decir, que tienen, pongamos, los criollos de tener toda esa servidumbre a su disposición, porque además pues tampoco no se puede hablar en este momento de una sociedad ya industrializada ni nada de esas cosas. Y otro de los antecedentes que nosotros encontramos también es decir, la disputa que se da entre lo que tiene que ver entre la razón, que esto es muy importante. Ya el profesor Omen lo planteaba en su conferencia pasada cuando presentó el tema de convenio y la educación pública moderna, y lo que tiene que ver con el desorden.
esto del tema de la disputa entre la razón, es que es lo que vamos a ver que se va a dar también en el siglo XIX, pongamos en los gobiernos liberales de Santander, que se va a dar también esas mismas disputas con la iglesia. Eso lo vamos a ver ya con los liberales radicales en el siglo XIX, también y la disputa con la iglesia por tener otro tipo de educación y además también formar otro tipo de sujeto. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y a eso es lo que también la iglesia se opone. Es decir, que es lo que se va a consolidar en 1877 del siglo XIX con lo que se denominó la Guerra de las Escuelas. Es una disputa entre los conservadores y los liberales. Entonces van a ganar los conservadores y en 1800, ya en 1887, pues el ascenso de ellos en el 86 al poder, en 1887, ahí es donde el Estado colombiano, ya que es la República, le va a entregar la administración de la educación a la Iglesia Católica. Eso va a durar vigente hasta 1990, hasta hace 20 y pico años. Ya con la Constitución del 91, que pues se declara un Estado laico, etcétera, etcétera, pues eso en el papel, porque en la práctica pues todavía sigue siendo una sociedad teocéntrica. Allí, por ejemplo, nos damos cuenta que esto que pongamos Moreno y Escandón trata de transformar y cambiar en torno al tema lo que es la propuesta de universidad pública. Esa es la disputa que se va a dar aquí. Lo que es el forcejeo entre la razón y lo que se denominó en su momento el desorden. Es la punta de lanza del proyecto de universidad pública que fue 1760-1774. Entonces, la disputa se da más que todo es con los dominicos. Con ellos es que se va a dar la disputa por ese tema. Hay unas cosas que voy a centrarme ya en aspectos muy concretos de lo que tiene que ver con la reforma del plan de estudio del fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, y es analizar todo lo que son, pongamos, en esencia, las bases de esa reforma. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases o los ejes centrales de la reforma que presenta Francisco Antonio Moreno y Escandón en su momento y en su contexto? Entonces, uno tenía que ver con que el sector civil aspirara al control educativo. Cuando estamos hablando acá del sector civil, hace referencia a todo lo que tiene que ver con la administración del virreinato, es decir, las autoridades civiles que tienen a su cargo la administración del virreinato. Y dentro de esas autoridades, pues estaba Francisco Antonio Moreno y Escandón, que ocupaba y ostentaba el cargo de fiscal. Es decir, de que eso es muy importante, que es en las mismas disputas que vamos a tener en el siglo XIX y casi todo el siglo XX, entre liberales y conservadores. Y el tema, porque el Partido Conservador, como ya les decía antes, nace con la Iglesia, que primero fue el Partido Católico y después fue el Partido Conservador. Pero eso es lo mismo. Y eso es lo mismo que tenemos hoy en día en el poder en Colombia. Entonces uno puede mirar casi todo el siglo XX pasado. ¿Quién eran los ministros de educación? Los imponía la Universidad Javeriana. Y ya más reciente, pongamos, tuvo una injerencia del Opus Dei. Esa es una orden de España que nace como el señor Escriba de Balaguer, que aquí es la Universidad de La Sabana y tienen universidades en casi todos los países de Occidente y más en Latinoamérica. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que nosotros vamos a encontrar que prácticamente pues no ha desaparecido. Uno puede mirar los dos gobiernos de Uribe, quién fue los ministros de educación. María Cecilia Vélez Guay, miembro de la hora del Opus Dei, y así por el estilo. Entonces, esto que vemos acá, esto tampoco no ha desaparecido. Así nosotros tengamos una constitución que dice que Colombia es un Estado laico, pero en la práctica eso no funciona porque, entre otras cosas, el pueblo todavía sigue sin educarse. Tenemos una sociedad sin formación, ni cultura política, ni educación política.
Y eso también ha tenido pues muchas repercusiones. Entonces, esto es una de las bases de esa reforma que presenta Moreno y Escandón. Y esta primera, por eso la coloco de primera, es la que más conflicto va a generar. ¿Sí? Que es, por ejemplo, ¿quién va a controlar la educación? ¿Quién va a tener el control de la educación? Como ese control se le había otorgado, la corona se lo había otorgado a la iglesia, entonces eso es lo que va a generar esa pugna entre el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón y los dominicos. Porque acuérdense que cuando expulsan a los jesuitas de acá de los territorios, que los expulsa el mismo Carlos III de todos sus territorios, quienes quedan con todos los bienes de los jesuitas fueron los dominicos. Entonces los dominicos son los que van a tener todo ese control, porque los jesuitas llegaron a tener mucho poder y mucho control, todavía hoy lo siguen teniendo, en el caso, pongamos, de sociedades como las nuestras. La otra de las bases de las reformas es relacionada con el primer informe presentado por el fiscal Moreno y Escandón. Esto fue el 9 de mayo de 1768. Entonces él aquí ya tenía, por eso es la disputa entre los civiles y el clero, pues él ya tenía el apoyo del virrey Mesías de la Cerda. Entonces, al tener el apoyo de quien está administrando la colonia, pues eso le da mucho peso para que se le pueda aprobar su reforma, su proyecto de reforma. Tenía el apoyo también del cabildo. Cabildo es lo que conocemos hoy en día como el consejo. Ahí viene el término, todavía se sigue utilizando este término, el cabildo de Bogotá, por ejemplo, que es el consejo, es decir, quienes hacen control político a lo que tiene que ver con el que está gobernando. Ese pues son dentro de sus funciones. Y lo otro también estaba la Junta de Temporalidades. Estas eran las autoridades civiles entre lo que es la organización político-administrativa que tiene en ese momento, en el contexto acá del virreinato de la Nueva Granada que tiene la colonia. Entonces, estas autoridades político-administrativas que tienen a su cargo la administración de la colonia, de la cual forma parte también Moreno y Escandón como fiscal, que ese es un cargo muy alto, él va a tener todo el apoyo de todas las autoridades civiles. Entonces, esto es lo que va a generar ese enfrentamiento entre estas autoridades que tenemos aquí con los dominicos. Entonces, es decir, Moreno y Escandón aquí pues tenía todas las de ganar porque de todas maneras contaba ya con el apoyo de todo lo que tenía que ver con la administración de la colonia y sobre todo esto le iba a garantizar que el sector civil tuviera el control de la educación, es decir, de esas instituciones educativas, que no estuvieran en manos de las congregaciones religiosas, que es en este caso, porque uno de los argumentos de Moreno y Escandón era de que eran muy malos administradores, y ya existía el caso, pongamos, de la Universidad de Alcalá de Henares en España, en donde no se les permitía a los religiosos las administraciones de estos centros. ¿Por qué? Porque eran malos administradores. Entonces, ya existía ese antecedente desde allá, y eso es lo que trata de hacer Moreno y Escandón. Claro está que allá sí se pudo, pero acá no se pudo porque acá es otra cuestión, y es de que la pugna acá va a ser mucho más dura entre estas autoridades y las congregaciones religiosas. Lo otro es la primera manifestación pública de apoyo a su propuesta, que él la recibe de estas autoridades que estamos mirando acá, del Cabildo, que fue ya un año después, que fue en 1769. Entonces, al tener ese apoyo del Cabildo, pues eso también va a ser muy importante porque pues, si tiene, es como cuando nosotros miramos, en el caso ya en la historia reciente de Colombia, con las universidades ya que aparecen en el orden nacional. Entonces hay unas universidades que son nacionales, que son creadas mediante leyes de la República, el Congreso de la República. Otras que son creadas mediante acuerdos de los consejos municipales, por ejemplo el caso de la Universidad Santiago de Cali, y otras que son de tipo de orden departamental, como el caso de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, que son universidades
públicas estatales, es decir, que son del Estado, y que fueron creadas mediante algunas normatividades, pongamos, de las asambleas, en el caso de los departamentos, de los municipios, los consejos y de la nación, el Congreso de la República. Entonces, en este contexto, estas son las autoridades que podían hacer eso, y ellos lo hicieron. Pero ahí uno se va a dar de cuenta el poder que tiene la Iglesia frente a lo que tenía que ver con estas autoridades. Entonces, eso es una disputa bastante fuerte y que de todas maneras, pues eso se va a ver reflejado más adelante en que esta reforma se aprueba, pero no se implementa. Y ahí el triunfo va a ser para Clero. Entonces, estos son, pongamos, desde esa perspectiva que les decía anteriormente a nivel metodológico, lo que tiene que ver con el análisis histórico, pedagógico, social. Entonces, aquí uno puede mirar también todo lo que está relacionado con el tema de la necesidad de una universidad pública, y estas son las razones, es decir, los argumentos. Entonces, cuando uno mira la propuesta de Moreno y Escandón, este es como lo mismo haciendo una analogía cuando se presenta una exposición de motivos, por ejemplo, para aprobar un proyecto de acuerdo en un consejo, para aprobar un proyecto de ordenanza en la asamblea departamental, o cuando se presenta es decir, en el caso del Congreso de la República, la exposición de motivos. Por eso se llama exposición de motivos, porque ahí es donde se argumenta, ¿sí?, cuáles son las razones por las cuales eso tiene que convertirse en legislación, que es lo que nosotros denominamos hoy en día política pública de la educación o política educativa. Entonces, aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que existía la necesidad de una universidad pública por las siguientes razones. Entonces, estos son los argumentos o la exposición de motivo que presenta Moreno y Escandón para que el Cabildo y las autoridades que ya les mencionaba anteriormente le aprueben su proyecto de reforma de la universidad. Entonces, primero, a los eclesiásticos les estaba prohibido el estudio de la jurisprudencia. Es decir, que ellos lo que estudiaban, que eso uno lo puede mirar en los colegios mayores, la carrera, lo que ellos estudiaban era el tema del derecho divino, y ya en ese momento existía el derecho natural. Pero como ellos tenían a su cargo lo que era la administración de esos centros educativos, pues ellos seguían formando todavía en derecho divino. Es decir, por eso nosotros encontramos de que existen los tribunales, ya no, porque en el caso de hoy en día la Constitución del 91 eso cambió, pero hasta 1990 todavía existían los tribunales eclesiásticos. Y todavía se regía el derecho divino, es decir, el derecho canónico. Todavía aquí en Colombia eso tenía vigencia. Y estamos hablando muy de la historia reciente de este país. Entonces, eso era una de las razones, porque esto de lo que tiene que ver con el derecho natural, que es del Estado ya pues en la modernidad, en el Estado francés, lo encontramos en ilustrados como Montesquieu, que escribió todo un tratado sobre las leyes, y hay otro también que es muy importante, que también se estudia desde la pedagogía y también se estudia en el derecho, que tiene que ver, por ejemplo, cuando se estudia en el derecho civil, que es Juan Jacobo Rousseau, que hizo el contrato social, que es bienes, personas y contrato. Ahí nace el derecho civil. Que eso todavía y esos son los referentes en las facultades de derecho, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el derecho natural. Incluso cuando uno mira el título que se le da a los abogados del Colegio Mayor del Rosario, no es el de abogado, sino en jurisprudencia, ¿sí? Pero ese es un título que se les da a los abogados del Colegio Mayor del Rosario, pero no tenía nada que ver con esto que estaba propugnando Moreno y Escandón dentro de sus argumentos, en relación, pongamos,
con el tema de las comunidades religiosas y en concreto es con los dominicos. Entonces, como ya les decía anteriormente, acá, por ejemplo, ellos tenían prohibido el estudio de la jurisprudencia, es decir, del derecho natural. Lo que ellos los formaban era en el derecho canónico. Entonces, eso es lo que tenía que ver con ese tema. Lo otro está relacionado con el tema de las ciencias naturales. Ahí viene lo que anteriormente ya les mostraba en el tema de la disputa entre la razón y la fe. Y es de que ellos oponían a la enseñanza de las ciencias naturales. El caso de la astronomía, el caso de la física, el caso de la biología, el caso de la química. Esas carreras que muchos de ustedes están estudiando, son carreras casi que recientes en Colombia. En esa época no existían, ni se estudiaban, pero ya existían en otros contextos. Y eso uno lo puede mirar también en la España de ese contexto. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que trata también Moreno y Escandón, de que se introduzca ya en los planes de estudio que tiene que ver, porque de todas maneras ya había estado en Europa y había conocido pues sus viajes a Europa, lo que tenía que ver ya con el tema de las universidades y los planes de estudio, incluso lo que presentaba el profesor Homer con la didáctica magna de Joan Amos Comenio. También pongamos ya en esas reformas que presenta Comenio, que es lo que hoy en día llamamos, desde lo que tiene que ver con la teoría curricular, que da cuenta también del sujeto y el tipo de sujeto y todas esas cuestiones. Ya eso es lo que se está planteando acá, que es, por ejemplo, la enseñanza de las ciencias naturales. Pero esto no se tiene que enseñar únicamente, porque yo miro, por ejemplo, el caso de la astronomía. La astronomía en Colombia, la carrera de astronomía, que es una carrera de ciencias naturales, es muy reciente en Colombia. Hace como unos 3 años o 4 salió la primera promoción en pregrado, que fue la primera facultad que existió en Colombia, en la Universidad de Antioquia. Entonces eso nos muestra el atraso que tiene este país y es la herencia de lo que estamos mirando acá, que esto se va reproduciendo desde la teoría de la reproducción social, Bourdieu, y después la continúa la Althusser, de Althusser, después la continúa Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, continúan con esa teoría de la reproducción social, que también es un referente teórico muy importante para analizar estos temas. Ahí nos damos cuenta que es lo que la Iglesia llama ciencias profanas. ¿Sí ve? Entonces, eso, pongamos, nos muestra el tipo de sociedad que tenemos y cuál es el interés por tener el control de la educación. Ese siempre es una pregunta que uno debe hacerse: ¿cuál es el interés, incluso que llevó a guerras y todas esas cosas, por tener el control de la educación? ¿Cuál es el interés que tiene el clero en que el pueblo no se eduque? Que eso es lo mismo que nosotros, haciendo una analogía, 3 siglos después encontramos hoy, que nuestros niños, nuestros jóvenes no se eduquen. Entonces, eso tiene que ver con este tipo de sociedades, que son sociedades colonialistas, y que estas estructuras no han desaparecido todavía. Si ustedes analizan la sociedad colombiana en las cuales nos ha tocado vivir, esto no ha desaparecido de la sociedad colombiana, esta problemática. Entonces, esto es lo que pongamos, escribe entre sus argumentos, y además unos argumentos razonados, los de Francisco Antonio Moreno y Escandón, para transformar ese tipo de sociedad, es decir, de institución educativa, que era la universidad medieval, confesional, escolástica, heredada desde la Edad Media. Eso es lo que traen los españoles acá. Entonces, por lo tanto, señalaba que no podrían enseñar lo que no se les permitía aprender. Aquí cito a la profesora Diana Soto, que ella es de la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, historiadora, que nos ha acompañado en algunas ocasiones en la cátedra. Lo hacíamos ahí en el Auditorio Hermano San Juan. Entonces hago esta cita de ella. Otro de los argumentos o de las razones presentadas por el fiscal Moreno y Escandón es que no podrían los regulares casi administrarse relación a las congregaciones religiosas, administrar la universidad por 3 motivos. Entonces,
Uno de esos motivos es porque no les propio ni decente, aún le estaba prohibido todo el tema de lo que tenía que ver con la administración. Y eso, pongamos, ya lo había visto él, porque la experiencia de Moreno y Escandón es en el caso de la Universidad de Alcalá de Henares. Es su referente para él presentar esto. Lo otro es porque no se lograrían los justos objetos a su establecimiento. Y el tercero es porque no resultaría beneficio, sino en perjuicio público. Es decir, que esto que él está mostrando y planteando acá es muy cierto, porque están administrando una institución que le está cerrando las puertas al mismo pueblo, a los mismos niños, a los mismos jóvenes. Entonces, esos son unos argumentos muy válidos, muy razonables que él presenta, y a mí me parece que pues, lo que pasa es de que, vuelvo e insisto, es de que a quién iba a beneficiar esta reforma, ¿sí? ¿Quiénes iban a decir qué efectos iba a tener esta reforma en la sociedad? De ese contexto que estamos hablando. ¿Qué efectos iba a tener? Es decir, si el pueblo iba a tener acceso, etcétera, etcétera. No, porque ustedes se pueden dar de cuenta que estas instituciones hasta el día de hoy siguen siendo unas instituciones elitistas, clasistas, racistas y excluyentes. Eso siguen siendo este tipo de instituciones. Entonces, eso, por ejemplo, no iba a beneficiar al pueblo. Es decir, que eso era una reforma que estaba dirigida pues, a los mismos criollos y a sus hijos. Porque de todas maneras, quienes estudiaron en esas instituciones, que esto no lo puede uno mirar casi ya la historia más reciente del siglo pasado, década de los 60, 70, todavía seguían con, y incluso hasta hoy ustedes se pueden dar de cuenta que estas instituciones siguen siendo todavía excluyentes y todavía siguen girando en torno a esos mismos principios. Por eso ustedes ven que estos mismos dominicos tienen la Universidad Santo Tomás, allá en la 53 con 13, y allá en la avenida Ciudad de Cali tienen la Agustiniana, que es para el pueblo, para enseñar tecnologías y cosas de esas. Es decir, que todavía siguen siendo, es decir, es la misma filosofía que sigue girando en torno a a estas congregaciones en lo que tiene que ver con la administración de lo que es la universidad y sobre todo lo que se le puede ofertar al pueblo en torno al tema de la formación. Entonces aquí, teniendo en cuenta estos tres motivos, Moreno y Escandón, pongamos, plantea que la universidad no iría a estar bien gobernada por personas impedidas canónicamente. Allá hace referencia pues, a los religiosos, es decir, a los dominicos. Además se sabía, como en el caso de la Universidad de Alcalá, que ese es su referente, que no se les permitía a los religiosos la administración de la universidad. Que eso, pongamos, eso fue lo motivó a él a presentar esta propuesta. Y lo otro tiene que ver, pongamos, ya la experiencia que demostraba la Orden de Santo Domingo, que eran los dominicos, que eran pésimos administradores, en lo que tenía que ver. Por eso el colegio mayor de ellos era un colegio mayor. Los dos colegios mayores eran San Bartolomé y el Rosario, es decir, los jesuitas, y el colegio mayor del Rosario, pues que siempre estaba en cabeza del cardenal de turno, que es la que presidía la colegiatura. Entonces, aquí, por ejemplo, esto que él planteaba, que eso lo toma el de allá, y es, por ejemplo, que eran pésimos administradores académicos, por eso eran colegios menores. Y el caso del funcionamiento de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Santa Fe, donde no tenían constituciones ni reglamentación alguna para otorgar los grados académicos. Entonces, era un colegio de menor rango de los de los colegios mayores que existían acá en ese contexto. Y finalmente, pongamos aquí de toda esa disputa que hemos presentado, va a ganar en Santa Fe el sector civil, que era el que mostrábamos anteriormente, que eran las autoridades del virreinato, van a ganarle al sector eclesiástico, es decir, a los dominicos.
Y este triunfo se va a ver reflejado cuando el Cabildo de Justicia y Regimiento, que era una de las tres instituciones que formaban parte de la administración político-administrativa de la colonia, se manifestó a favor del proyecto de la universidad pública, al igual que la Junta de Temporalidades. Esta es otra de las autoridades también político-administrativas, que son los organismos que decidían en primera instancia la fundación o no de la universidad. Entonces, ya pongamos, aquí Moreno y Escandón va a tener un triunfo, pero esto es lo que uno denominar un triunfo pírrico. ¿Cómo va a llevar él eso a la práctica? Es decir, que es bastante utópico, porque había que cambiar casi que toda la estructura que tenía esa sociedad colonial en la cual él le tocó vivir y en la cual él luchó pues por estos ideales de transformar ese tipo de institución, que es muy loable pues también lo que él está mostrando en su momento, pero que era bastante complicado, porque había que empezar, pongamos, por estructurar todo un sistema educativo que no existía. Había que empezar por formar los maestros, que eso es fundamental. Y en esos campos que él está proponiendo, pues tampoco no existían, es decir, programas de estudios que pudieran ofertar eso. Entonces, eso pongamos, hay muchos impedimentos que va a tener él para que eso se pueda llevar a la práctica. Entonces, esta la reforma académica tenía por objeto, pero uno de los objetos principales, modernizar el método de enseñanza. Esto hace referencia cuando hablamos del método de enseñanza a la conferencia pasada, que fue la de hace 8 días, sobre el tema de las didácticas. Es decir, cuando hablamos de enseñanza, este es un campo de la pedagogía que tiene como objeto la enseñanza, el tema de la didáctica, que fue lo de Comenio, en su obra La didáctica magna. Lo otro era incluir nuevos estudios, es decir, lo que él está planteando allí, estudios en ciencias naturales, estudios en derecho, es decir, en el caso del derecho natural, el caso, por ejemplo, que se enseñaran ya, por ejemplo, el caso de humanidades, que pues ya no fuera toda esa corriente del escolasticismo, y encaminados al conocimiento, lo que él denomina las ciencias útiles. Estas ciencias útiles que él está mostrando en su reforma académica, pues hace alusión a lo que había sido la importancia que habían tenido las ciencias naturales, al igual que las ciencias formales, que es el caso de la matemática y la lógica, en lo que fue la revolución industrial del siglo XVII, caso de Inglaterra, siglo XVI, siglo XVII, el caso de Inglaterra, en donde dio origen a la revolución, con la revolución industrial, que es la que nosotros denominamos hoy en día el conocimiento, es decir, producto de lo que fue el avance de la investigación básica, esos campos de las ciencias naturales, el caso de la física y el caso de la matemática, en las ciencias formales y la lógica, dio origen a lo que fueron las máquinas, que es también lo que va a ser más adelante el tema de las tecnologías. Entonces, eso es muy importante lo que él está planteando en esos momentos, porque él ya había visto eso en Europa y que eso, por ejemplo, no se conocía acá. Y a eso se oponían, pues, estas congregaciones. Y la reforma en general plantea la organización de los estudios. Esto también, cuando nosotros miramos la conferencia de Comenio, esto ya lo planteaba Comenio en su didáctica magna, ¿sí? Cómo se deben de organizar los estudios. ¿Qué es lo que nosotros llamamos hoy en día? Esto es lo que nosotros le denominamos el diseño curricular, que tiene que ver con los programas de formación, porque además el currículo hoy en día es muy importante en todo el tema que tiene que ver con la organización de la educación de los sistemas educativos. De ahí está que ustedes ven que cuando toman la ley 115, por ejemplo, en el artículo 23, que establece las 9 áreas obligatorias y fundamentales, que es el 80% de lo que es la formación en la educación básica y media, esas áreas obligatorias y fundamentales tienen unos lineamientos curriculares. Y en los colegios hay unos coordinadores de áreas, que son los que se encargan. Y es lo mismo que ustedes miran también allí en la universidad,
desde los diferentes proyectos curriculares. Entonces, los programas de los cuales ustedes se están formando tienen unas áreas fundamentales, unas áreas complementarias, ¿sí? Y tienen otras áreas que tienen que ver con el tema de la formación ética, estética y la formación ético-política y humanística. Entonces, todo esto es lo que él trata de introducir ya en lo que tiene que ver con la organización académica, es decir, todo lo que es o lo que denominamos ya hoy en día el diseño curricular. Entonces, establecer los prerequisitos, digamos, para acceder a los estudios superiores, el tema de los exámenes, el tema de las cátedras, los textos, horario y la parte relacionada con la didáctica, que es métodos de enseñanza. Esto en su contexto, que hace alusión a la conferencia anterior, es lo que plantea Comenio en su obra La didáctica magna. Además, aquí es importante señalar que el plan de estudio se refiere a un programa de reforma en el campo de la educación. Y ese refiere a un programa de reforma en uno de los niveles de lo que hoy en día denominamos sistema educativo, que es el nivel de la educación superior. Y aquí él va a establecer los estudios por facultades, que en el caso nuestro desaparecieron las facultades y crearon una cuestión que no existe en ninguna universidad del mundo, que eso es parte también de la reforma de la asamblea universitaria, que son los proyectos curriculares. Entonces, hay facultades y las facultades tienen departamentos. Pues pongamos facultad de humanidades, facultad de ciencias sociales, facultad de medicina, etcétera, etcétera, facultad de ciencias naturales. Y dentro de esa facultad están los departamentos física, química, y en el caso del departamento, pongamos, de matemáticas, etcétera, etcétera. Facultades de arte con sus diferentes departamentos. Entonces, eso es lo que él trata en esta reforma, ya porque además eso ya existía. Y ahí viene porque además ellos no quieren tampoco hacer ese tipo de transformaciones que son muy importantes. Y ahí uno se da cuenta que tampoco no tenían interés en que se formara ni se educara la sociedad, ni los jóvenes. Y las cátedras, por su parte, estaban compuestas por cursos que comprendían una enseñanza específica con una duración de un año académico. Esto hace alusión a todo lo que, es decir, cuando uno mira todo este tema de esta reforma, ya en esta parte de lo que está relacionado con lo que nosotros denominamos hoy en día el diseño curricular, esto es lo que planteaba también Comenio en la didáctica magna y en la organización de los programas de estudio. Y para ingresar a la universidad era requisito haber cursado latinidad y gramática. Que esto, pongamos, en ese momento, pues él no lo toca porque esto además, si nosotros miramos, estaba muy ligado también a todo lo que tenía que ver con la iglesia, porque a ellos los formaban en el tema de la latinidad. Incluso yo me acuerdo que hasta por allá, hasta los años 70, en el bachillerato clásico se estudiaba latín, se estudiaba griego, aquí en Colombia, en los colegios públicos, pues que eran administrados por lo que llamaban colegios nacionales. Eso después desapareció. Y introdujeron pues lo que hoy en día ustedes estudian, que es la lengua del imperio, que es el inglés. Luego de estos estudios, todos los estudiantes debían realizar 3 años de artes o filosofía. Acá ya no es la filosofía escolástica, acá ya no es el arte religioso. Entonces, y a esta formación se le denominaba facultad menor. Y luego un examen riguroso, el estudiante accedía a las facultades mayores que comprendían. Aquí sí él deja todavía, para no meterse con los dominicos, el tema de la teología, cánones de derecho, el derecho canónico también lo deja, e introduce el derecho civil, que esto es lo de Rousseau que yo les decía anteriormente, que es el precursor del derecho civil en lo que es Francia, en el Estado moderno francés, medicina, y esta última no planteó Moreno Escandón en su plan por considerar que faltaban médicos para enseñarla. Entonces, eso, por ejemplo, va a pasar también con las otras. Y en ese sentido hay que resaltar de este plan una característica muy importante, y es el hecho de manifestar de manera radical
¿sí? Que el gobierno de la universidad fuera exclusivamente para los seglares. Que esto también es un tema muy importante cuando nosotros miramos todo el tema de lo que es el gobierno universitario. En el caso nuestro, pongamos el antecedente acá en el contexto latinoamericano, es de comienzos de siglo pasado, 1918, que fue la famosa manifiesto de la Universidad de Córdoba, Argentina, que eso fue un hito a nivel mundial y que sentó un precedente en todo lo que tiene que ver con el gobierno universitario, por lo cual nosotros todavía no hemos alcanzado eso. Nosotros tenemos una ley 30, que es la que rige el sistema de la educación superior en Colombia, y en donde, a pesar de que la Constitución del 91 le otorga la autonomía a la universidad para que se dé sus propios reglamentos, etcétera, etcétera, y su propia administración y que no haya injerencia del Estado, todavía nos damos cuenta que sigue habiendo injerencia del Estado y que, por ejemplo, el gobierno de las universidades está en cabeza de lo que denominamos hoy en día los consejos superiores. Entonces, allí no hay un gobierno universitario, un gobierno escolar, que eso también era parte de lo que se plantean en estas reformas que se tratan de hacer en la universidad con la asamblea universitaria. Claro está que para hacer eso tocaría hacer una reforma a la ley 30 del 92 y eso únicamente lo puede hacer el Congreso. Es decir, que ahí también se viola la misma autonomía de la universidad. Y por ningún motivo se le daría participación a las comunidades religiosas. Esto es lo que planteaba Moreno y Escandón aquí. El hito más importante que vamos a tener en 1918, que precisamente fue en la Universidad de los Jesuitas en Córdoba, Argentina. Es decir, cuando va a aparecer lo que es lo que va a aparecer el gobierno universitario y que esa universidad la van a nacionalizar y va a ser una universidad pública estatal administrada por el Estado. Y se les negaba cualquier vinculación con la enseñanza en las universidades. Esta parte de acá, este párrafo, es uno de los párrafos, es decir, los anteriores también, pero este es el que más controversia le va a generar a Moreno y Escandón con los dominicos. Y ya como para la reflexión final y para dejar pues de que ustedes también puedan participar, tanto los profesores como los estudiantes, la reforma educativa planteada por el fiscal protector de indios, ese era el cargo que él tenía, que protector, pues eso es muy difícil porque a la gente cuando la están explotando y está sometido a toda esa barbarie no hay ninguna procesión. Enmarcada dentro de la política del patronato real de Carlos III, que llevó a la expulsión de los jesuitas, y ante este hecho a plantear una reforma educativa en el reino y sus colonias dirigida a formar una élite con las ideas de la época ilustrada. Es decir, de que la educación, como ya les decía anteriormente, pues está al servicio de esas élites que ellos van a formar y para ellos seguir también teniendo el dominio y el control sobre esos, que eso es lo que vimos más adelante, vimos después con la Compañía Jesús, y eso es lo que vamos a ver también acá por esa disputa entre el sector civil y el sector del clero. La reforma se consideraba pública por ser controlada por el Estado. Aquí la concesión del Estado, pues la concesión del Estado moderno que nosotros tenemos, eso no aplicaba acá. Y en ningún momento, especialmente la enseñanza superior, tuvo la significación de ser gratuita, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que eso es parte también de las luchas que ustedes ven de que se siguen hasta hoy en día por que se tenga una educación pública, gratuita y que sea pues pública estatal y que sea totalmente financiada por el Estado. Es decir, no solo garantizar el ingreso, sino la permanencia y el egreso, hasta los estudios posgraduales o postdoctorales. Eso es lo que se debería hacer. Y eso es lo que debería garantizarle el Estado a todos nuestros jóvenes. Por el contrario, fue una educación elitista, clasista y racista solo para los criollos, hijos de españoles, rigurosos requisitos de ingreso y el alto costo de las matrículas. Es decir, como el pueblo no tenía acceso siquiera a la enseñanza de las primeras letras, es decir, lo que era la educación primaria, entonces el pueblo estaba excluido de todo esto. Y se puede evidenciar en esta disputa entre los civiles y las comunidades religiosas por el control de la educación superior, sobre todo en estas últimas,
continuar con el atraso de la sociedad, impedir el acceso del pueblo a tener una educación que le permitiera salir de la ignorancia que durante siglos, desde la llegada de los invasores españoles hasta nuestros días, han querido mantener a la sociedad. Una de las razones por las cuales las congregaciones religiosas no podían seguir con el control de la educación era su oposición a la enseñanza de las ciencias naturales, las ciencias formales, las artes, las humanidades, las ciencias sociales y la ética. Y por ser estas, y no la teología ni la escolástica, las que podrían sacar del oscurantismo y la ignorancia a la sociedad de ese contexto. Como bien decía Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo. Esta es una bibliografía básica y yo dejo allí mi presentación. Muchísimas gracias y les cedo la palabra pues a los compañeros y a los estudiantes si quieren hacer preguntas, comentarios. Adelante. Entonces, compañeros, ahí yo dejo hasta allí. Ricardo, Roberto, Juan Carlos, o si hay por ahí en el chat preguntas. Profesor Fidel, muy buenos días. Con la profesora Patricia del PAE. Hola, profe Patricia, muy buenos días. ¿Cómo está mi profe? Muy bien, gracias. Bueno, mis profes, por ahí pasé un momentico por el chat de YouTube y vi algunas preguntas relacionadas con los cuestionarios. Entonces, sí. Tenemos dos. Primero me voy a referir a los cuestionarios que tenemos pendientes de la sesión 2, que sí, todavía están ocultos. Entonces quedamos en que pues aprovechábamos la sesión de hoy con los estudiantes y ustedes les informaban cómo se van a abrir, de qué fecha a qué fecha y hasta qué hora, los de la sesión 2, profe Fidel. Entonces, usted me dirá, profe. Sesión de la semana pasada con el profe Homer. Sí, sí, señor, esos. Esos formularios acordamos abrirlos hoy, porque como son 3 formularios los que él presentó. Hay un formulario que creo que no se evalúa porque hay un formulario de opinión, ¿sí? Entonces, pues la opinión no se puede evaluar porque eso es una cosa muy difícil. Entonces, yo creo que allí se le daría valoración, es al de conocimientos y al último que es de evaluación. Yo hice, profe Patricia, 2 formularios en relación con este tema que acabo de presentar, que tienen que ver con uno de conocimiento y el otro es sobre evaluación. Mi profe Fidel, pero bueno, respecto a los de la sesión de hoy, que es la sesión 3 para todos los estudiantes del día de hoy, bueno, ahorita regáleme un segundito con respecto a eso. Primero quiero cerrar el tema de los cuestionarios de la sesión 2. Lo que pasa, profe Fidel, es que aún están ocultos para los estudiantes ahorita y ellos no han podido entrar a hacerlos. Entonces, su merced me dirá, me da la autorización, me dice el profe Patricia, ábralos en este momento y déjelos abiertos hasta tal día o hasta tal hora. Su merced me Pero dice... yo creo que se pueden dejar abiertos, profe Patricia, se pueden dejar abiertos hasta la tarde, porque para contestar eso pues no hace falta un día entero. Listo, mi profe. Entonces, en este momento los voy a abrir, los voy a habilitar para todos los estudiantes. Me estoy refiriendo a los cuestionarios que están ubicados en el menú en la sesión número 2. A esos cuestionarios nos estamos refiriendo y hablando con el profesor Fidel. Entonces, en este momento se están
editando los ajustes para que queden abiertos desde este momento hasta las, ¿qué mi profe? Hasta las 6, 7. Yo creo que hasta las 6, yo creo que hasta las 6 es suficiente porque pues es un formulario muy sencillito, ¿no? Listo, profesor Fidel. Entonces, en este momento, sí, son 3, son muy sencillos realmente. Ustedes ya saben que hay algunos, por ejemplo, que son de una pregunta nada más. Por eso, por ejemplo, a veces dice 5 minutos, pues porque para contestar una pregunta usted no necesita tampoco más tiempo. Eso en cuanto al cuestionario de actividades previas. Al cuestionario de opinión, que es una encuesta más bien, también tiene poco tiempo, pues porque es una preguntita nada más, no es sino seleccionar algo y ya. Entonces, ese también lo estamos dejando habilitado hasta las 6 de la tarde, en este momento. Y uno que lleva un poquito más de tiempo, porque son 5 preguntitas, aunque son muy sencillas, es el cuestionario ya de conocimientos. Que ese es el de evaluación. Que es el que llamamos el cuestionario de evaluación, sí, De señor. evaluación. Ese sí lleva ya un poquito más de tiempo. Los 3 cuestionarios en este momento están siendo habilitados desde este momento hasta las 6 de la tarde. Por favor, lean muy bien las instrucciones que se dejan o que aparecen antes de empezar a responder las preguntas. No sé, profe Fidel, si usted me da permiso, yo les comparto a los muchachos la pantalla. Sí, bien pueda, Patricia, bien pueda. Me parece muy pertinente también. Es para que no les quede como duda. Y entonces recuerden, chicos, esta es el aula, ¿cierto? Y estamos, de los cuestionarios que estamos hablando, son los cuestionarios de la sesión de la semana pasada, es decir, de la sesión número 2. Entonces, está el título del tema aquí arriba, Educación Pública en la Colonia. Entran a la sesión 2, por favor. Y en la parte inferior están los subtítulos, actividades previas, aquí está el cuestionario de conocimientos, tiene una pregunta nada más, por favor lean muy bien estas instrucciones que aparecen aquí arriba, no vayan a estar después preguntando que por qué no me pude saltar la pregunta, que no, por qué no me pude devolver, ay, aquí me quedó un cuestionario oculto. Entonces lean muy bien por favor esas instrucciones antes de desarrollar el cuestionario, sin afanes, pues tienen tiempo de aquí a las 6 de la tarde para que lo realicen. Ya que estamos aquí en el aula, por favor, no se les olvide que en la primera pestaña, que es la pestaña de general, está el espacio para que marquen su asistencia a la clase de hoy. Ahora sí, profe Fidel, voy a aprovechar y me voy a pasar a otro tema, y es que profe Fidel, en cuanto a la configuración del cuestionario que está ubicado en la pestaña de general, que nos quedó fue la pestaña de general, no en la de sesión 3, que serían los tuyos del día de hoy, profe Fidel, quedó un errorcito de configuración en cuanto a la fecha y la hora, y hay que pasarlo a la sesión 3, profe Fidel. Entonces, bueno. digamos que hay que volverlo como a montar, digamos así. Entonces, no sé, profe, si tú les indicas a los estudiantes de una vez, si quieres ahorita tan pronto termine la sesión, nos quedamos y lo pasamos entre los dos a la sesión. De acuerdo, Patricia, de acuerdo. Entonces, si quieres, tú le dices a los muchachos hasta cuándo va a quedar habilitado ese cuestionario. ¿Desde cuándo? Ese podemos dejarlo habilitado hasta mañana. Ah, ok, listo, chicos. Entonces, nosotros ahorita, tan pronto termine la sesión, nos quedamos con el profe Fidel un momento y vamos a hacer la corrección en la configuración del cuestionario. Ya sería de la sesión 3. ¿Cuántas preguntas tiene ese cuestionario, mi profe? Yo hice 2. Hice uno que es de conocimiento en torno pues, a lo que presenté ahora. Listo. Y el otro es de evaluación, que es también relacionado con la temática. Muy sencillito los dos. Ah, ok, listo. Entonces, esos dos cuestionarios. Yo no hice cuestionario de opinión, hice solo conocimiento y evaluación.
Ok, listo, profe. Entonces, chicos, esos dos cuestionarios que van a aparecer en la sesión 3, ahora en un ratico, tan pronto terminemos acá, esos dos cuestionarios les van a quedar habilitados hasta el día de mañana. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. Los 3 cuestionarios de la sesión número 2 y los 2 que van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde, o están abiertos hasta las 6 de la tarde, los 2 cuestionarios de la sesión 3 que van a estar habilitados hasta mañana en la tarde, listo, y por favor marquen su asistencia. Sí, Gracias, Patricia. Perdón, Gracias, Patricia. Sí, sí, gracias, que Patricia, porque ok, no, no te adelante. preocupes, profe. Es que Melisa es nuestra monitora, me transmite en el chat que en la sesión 3 el cuestionario quedó mal. Sí, Melisa, a eso nos estamos refiriendo. Ahorita tan pronto termine la clase con ustedes, yo me quedo con mucho gusto con el profe Fidel. Hacemos esos arreglos de lo que corresponde a los cuestionarios de la sesión 3, esos todavía no los miren, ni entren, ni nada. Es más, yo creo que ya los acabé de ocultar. Y ustedes no los miren todavía. Yo me quedo con el profe, hacemos los arreglos de esos cuestionarios de la sesión 3, listo. Y en un rato, por la tardecita, ustedes ya pueden entrar. De igual, los cuestionarios de la sesión 3 van a quedar habilitados hasta el día de mañana en la tardecita. Entonces, no se preocupen, por favor. ¿Listo? Melissa o Esmeralda, ¿quién más está? O Judy, ¿alguna otra pregunta en el chat de YouTube, de Lo que casualidad? pasa es que no es que estén malas las preguntas están bien. Lo que Eh, pasa es que las preguntas están bien. Lo que sí, la pasa, pregunta también fue algo con la hora, profe sí, Fidel. las Fue preguntas algo están con bien, la hora. pero no es que las preguntas estén mal. No, 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 Pero profe. de todas maneras, ahora lo miramos, Patricia, para Sí, hacerle sí, la profe corrección. Fidel, claro, por supuesto. Ojalá antes de retirarnos nosotros dos de este espacio. Con eso de una vez queda listo. Listo. Gracias, Patricia y profesor Fidel, por su excelente conferencia. Judy nos transmite una pregunta de Caterini Puz en la que dice, entonces se puede decir que Moreno y Escandón hizo una reforma en el momento para la burguesía. ¿Qué nos podría usted comentar? Hay una cosa, Roberto, y respondiendo a esa pregunta, pues ahí nosotros no podemos hablar de burguesía, y es bueno que también lean el texto de Antonio Caballero sobre la historia de Colombia y sus oligarquías. Ese es un término que también acuña aquí Jorge Eliezer Gaitán ya en el siglo pasado, como en la década de los 40, que habla de las oligarquías. Es decir, de que en un contexto de eso, donde pues, si nosotros lo miramos en ese contexto del virreinato de la Nueva Granada, que es una sociedad feudal, ¿sí? Con una estructura feudal, y en donde todos los bienes pertenecen es a la corona, es decir, no hay una clase burguesa como tal en el sentido de la burguesía. ¿Sí? Entonces, ese término pues en ese momento, y además la reforma que él hizo, pues fue una reforma era para los mismos criollos. Eso no era una reforma educativa para el pueblo, porque acuérdense que el pueblo no tenía acceso a la educación y menos a ese tipo de instituciones. Incluso hoy no tiene acceso tampoco a ese tipo de instituciones. Entonces, esa fue una reforma para los mismos criollos y sus hijos. Eso es lo que toca mirar allí en ese caso. Gracias, Roberto. Sí, señor. Profe Fidel, hay una pregunta en el área técnica que nos transmite Melisa. Pregunta Andrés Londoño, dice, no me carga la asistencia. Bueno, son dos cosas, no mentiras. Laura Alejandra, qué pena. Dice que qué pasa con las personas que ya respondieron el cuestionario, lo volvemos a responder. Pues, Sí, Laura Alejandra, por favor, hay que volverlo a responder porque cuando nosotros ahorita con el profe Fidel lo movamos de la sección general a la sección de la unidad 3,
esas respuestas se pierden, se van a perder, Laura Alejandra. Entonces, lo vas a ver más que como un problema, es como una ventaja. Si tú ya lo hiciste, pues ya sabes, ¿cierto? Entonces, sí, Laura Alejandra, por favor, tienes que volverlo a presentar porque al moverlo de sección, de unidad, de una a la otra, se me van a perder las respuestas que ya estaban al otro lado. ¿Listo? Profe Fidel, ibas a decir algo, qué pena que no te dejé hablar. Patricia era eso, que lo podía volver a responder. Sí, claro, además es una gran ventaja. Además de Andrés, dice Andrés Londoño que a él no le carga la asistencia. Además de Andrés, ¿a alguien más no le carga la asistencia? No sé, porque yo la veo ahí, no le veo ningún inconveniente a la asistencia. No sé si es que alguien más. Tienes que entrar a la asistencia de los grupos de lunes, Andrés. Tú tienes que tener claridad de que realmente perteneces a un grupo de la cátedra de lunes, ya sea con el profesor Fidel, con el profesor Danis, con el profesor Juan Carlos. Falta alguien más, ¿cierto? Son 4. No, somos esos 4, Patricia. Somos los 1, 4. 2, 3. Exactamente, con alguno de los 4 docentes de hoy. ¿Listo? Si eres de alguno de esos grupos del lunes, te tiene que cargar, hay 2 asistencias ahí en la pestaña en general, te tiene que cargar la que diga lunes. No intentes en la de jueves, porque pues la de jueves ya está, no puedes Patricia, entrar. yo creo que él de pronto se metió fue a la del jueves, por eso no le carga. Debe ser eso. Seguramente, toca que revise Andrés, por favor, si acaso pues vuélvenos a escribir ahí en el chat que las monitoras nos comentan. Yo creo que yo puedo ir cerrando ya la grabación, Patricia, porque si ya no hay más preguntas ni nada. Tal vez no, porque no nos han remitido más preguntas, profe Fidel. Esperemos a ver a que las monitoras nos cuenten aquí en el chat. Sí, hay más preguntas en el chat de YouTube. Qué pena, interrumpo. Solamente hay una pregunta nueva que hace Carmen Juliana sobre si el texto de Historia de Colombia y sus oligarquías es lectura obligatoria o que se va a pedir en algún momento. Sí, Judith, para Carmen Juliana, ese texto es lectura obligatoria porque cada una de las temáticas de la cátedra tiene que ver con ese texto. Entonces sí es una lectura obligatoria y que ojalá pues lo lean. Por eso dice allí en el sílabus que se les envió a todos, por ejemplo yo a mi grupo, incluso ahí mismo en la cátedra, en el aula de cada profesor, ahí ya está el sílabo. Entonces ellos se pueden dar en cuenta en el sílabo, en la metodología, que allí dice que ese texto es de lectura obligatoria. Y ese texto está correlacionado con cada una de las temáticas de la cátedra. Eso sería. Gracias. Entonces, Fidel, tú dirás cuándo terminamos No, pues, y terminamos sesión. ya pongamos porque ya faltan 7 minuticos para las 12, entonces yo voy a trabajar con la profe Patricia y damos por terminada la sesión por el día de hoy. Muchísimas gracias a las monitoras, a Juan y a la profesora Patricia del PAE por el apoyo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la charla, Fidel. Gracias, Juan Chao, Carlos. estudiantes. Nos volvemos dentro de 8 días. Chao, Esmeralda, Judy. Dentro de 8 días sigue Ricardo y pues ahí también pues yo ahora hablo con Ricardo para el tema de la asesoría con la profe Patricia. Listo. Para el tema de los formularios y todo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Daniel Roberto, Ricardo, Judy, Esmeralda y Melissa. Muchísimas gracias. Discúlpame la brevedad de tu hoja de vida, pero era prioritario usted. Ah, no, está bien, Juan Carlos. No, está bien, tranquilo, está muy bien. Gracias. Chao.
Ok, feliz tarde. Adiós.